Conocemos la historia de los judíos, o sea, de los israelitas, por los historiadores romanos, por la arqueología, por el historiador Josefo y por muchos otros historiadores. Abraham, padre del pueblo de Israel, compró tierras a Efrón Eteo, que era cananeo, y también le compró la cueva de Macpela como sepulcro. Esto lo dice la Biblia en Génesis. O sea, también la Biblia es la Torá, porque la Torá es el Antiguo Testamento de la Biblia. Y allí en los versículos 13 al 18 de Génesis encontramos cómo Abraham le compró a Efrón Eteo tierra y también le compró la cueva de Macpela para enterrar a sus muertos, que lo enterraran a él, o allí enterró a Sara, que lo enterraran a él y enterraran a sus descendientes en esa cueva. En estas tierras que compró Abraham, vivió Abraham allí en Hebrón. También vivió su hijo Isaac, su nieto Esaú y Jacob. Esaú se casó y se revolvió con los cananeos. Los 12 hijos de Jacob trataron de mantenerse apartados de los pueblos cananeos y sus costumbres. Trataron de no adorar a muchos dioses como eran las costumbres cananeas, ni de imágenes, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos, los cananeos, representaban sus dioses en estatuas o en imágenes. Ahora, Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y la palabra Israel quiere decir en hebreo el que vence en el nombre de Yahvé Dios. El que vence en el nombre de Yahvé Dios. Jacob, sus 12 hijos y sus nietos, a causa de una gran hambre en Canaán, tuvieron que ir a vivir a Egipto, donde en ese tiempo había comida, y allí fueron a comprar comida y a vivir allí, porque en Canaán hubo una gran hambre. Pero los egipcios los tomaron como esclavos, los esclavizaron durante muchos años, y Moisés, con la ayuda de Yahvé Dios, los libró y los volvió a su tierra en Hebrón, en Canaán. Los habitantes de Canaán ya no querían que vivieran los israelitas en esa tierra de Hebrón, que Abraham había comprado a Efrón Eteo, y que allí había vivido Isaac y Jacob. Entonces, los vecinos, las tribus vecinas, los habitantes cananeos vecinos, empezaron a atacar a los israelitas con el propósito de exterminarlos. Pero en cada guerra, los israelitas le quitaban a los cananeos un pedazo de tierra, y así ellos fueron agrandando su territorio y llegaron a poseer su territorio. Fue desde el monte de Sinaí hasta el monte del Líbano, hasta el monte Hermón, hasta el monte del Líbano. Hasta allí fue su territorio en el norte, porque el Líbano está al norte y Sinaí está al sur. También desde el mar Mediterráneo hasta lo que hoy en día conocemos como las montañas de Jordania. Hasta allí era la tierra o el país que tenía David y Salomón. Y por el lado sur también ella llegaba el territorio de Israel hasta Elad, que es una población que está sobre el Golfo del Mar Rojo. Bueno, entonces este era el terreno de los israelitas. Hablemoslo por el sur, desde el monte Sinaí hasta el norte en el Líbano, desde el mar Mediterráneo hasta Ramot de Galaad y Ar de Moab al oriente, o sea, las cordilleras de Jordania. Así era el terreno de Israel. Luego Asiria y Sargón trasladó a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas y a algunas tribus de Israel, y las llevó unos
los llevó para Media, que es cerca del Golfo el Golfo Pérsico, y también llevó a otros y los estableció en lo que hoy en día es Turquía. ¿Sí? Entonces trasladó a los filisteos, a los moabitas, a los monitos y a los israelitas. Los sacó de su tierra y los regó por todas estas regiones, los trasladó. Los filisteos no eran cananeos, sino que los filisteos eran descendientes de los fenicios, y ellos, los filisteos, llegaron, mientras los israelitas estaban en Egipto, llegaron los filisteos desde Chipre, porque ellos vivían en Chipre y llegaron hasta allí, hasta la Franja de Gaza, y empezaron a habitar la Franja de Gaza. Pero eso fue después de la muerte de Abraham, de Isaac e incluso de Jacob. Y mientras los israelitas estaban en Egipto. Babilonia también llevó esclavos a los israelitas para Babilonia. Allí en Babilonia los esclavizó, pero los israelitas salieron adelante porque los israelitas tenían su ley, tenían una vida ordenada. Entonces ellos allí en Babilonia ocuparon cargos importantes. Entonces, después, cuando ya el imperio babilónico cayó, vino el gobierno de los persas, de los medopersas. Entonces los medopersas, con el rey Ciro y el rey Darío, le dieron la oportunidad a Israel para que volviera a su tierra. Los devolvieron a su tierra y les ayudaron a reconstruir su país y el templo primero y su país. Bueno, cuando ellos ya se establecieron de nuevo en su tierra, los israelitas, gracias a la orden de Ciro y de Darío, reyes del imperio medo-persa, entonces después fueron invadidos por los griegos. Y los griegos vinieron también y los esclavizaron, los dominaron durante mucho tiempo. Los griegos, el gobierno griego, porque más que todo ellos estuvieron bajo el imperio de Macedonio y del imperio que era un griego, y también de otros de los generales de Alejandro el Grande. Para liberarse de ellos, entonces apareció Judas Macabeo, y durante mucho tiempo el pueblo de Israel se pudo liberar del gobierno y de la esclavitud de los griegos. Pero luego vino el imperio romano y dominó a los griegos, y dominó también a los judíos, y ahora los judíos quedaron bajo el imperio romano. Siempre los judíos eran llevados a Roma, llevados a un lado, llevados a otro, esparcidos por un lado, perseguidos, iban a muchos países. Entonces, en muchos países vivían los judíos, pero los judíos siempre añoraban regresar a Jerusalén. Ahora, ahí en Jerusalén y en esa tierra que no se llamaba Palestina y que era gobernada por los turcos otomanos más adelante, ahí vivieron siempre judíos. En el año 70, el emperador romano Tito destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, quemó a Jerusalén, quemó el templo, y los judíos fueron esparcidos por todo el imperio romano, bajo el gobierno del emperador Tito. En el año 200, un gran maestro israelí entonces recopiló el Talmud. Los israelitas por todo el imperio romano eran comerciantes, vivían comprando, vendiendo cosas, y llegaron también a ser como banqueros. Entonces en cada sitio, en cada ciudad o en cada sitio donde iban, ellos guardaban plata o prestaban plata y vivían así, y todo el mundo los quería porque era gente honesta, no robaban y no eran alcohólicos, no eran borrachos, y eran personas muy correctas. Entonces todo el mundo los apreciaba. Entonces los judíos llegaron a ser médicos, llegaron a ser grandes consejeros de reyes y todo esto entre el año 700 y el 1200. Los israelitas vivieron en paz con los musulmanes. Los musulmanes
los respetaron porque, pues de todas maneras, ellos sabían, los musulmanes sabían, de que la Torá era antes que el Corán y que muchas de las cosas que decía el Corán habían sido sacadas, tomadas de la Torá. Entonces, por eso los musulmanes respetaron a los israelitas y también los admiraron por su, dijéramos, su honradez, su honestidad y por ser buenos comerciantes y buenos banqueros. Bueno, en el año de 1490, la reina Isabel la Católica de España dio un decreto para expulsar a todos los judíos, a todos los israelitas que vivían en España, y eran los sefarditas, unos judíos, para no perder sus casas, sus fincas, su trabajo. Entonces ellos se volvieron católicos y los sábados a escondidas celebraban su rito israelita, su rito judío. Y se llamaron sefardíes y vivieron en España. Y tuvieron que cambiarse su nombre israelita por un nombre español. Y algunos vivieron así durante muchos años. Otros, la reina Isabel los ahorcó por no volverse católicos. A otros los echaron a la cárcel. Y otros huyeron a otros países como Alemania, Austria, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, hasta Rusia llegaron muchos israelitas. En el tiempo en que Isabel la Católica de España, que era reina de España, los persiguió. Y se conocieron aquellos israelitas que vivieron en España como sefardíes. En 1648, en Polonia ya habían barrios que eran israelitas. En Polonia ya habían barrios israelitas en muchas ciudades. Y todo el mundo los apreciaba, los respetaba y los quería. Francia, más o menos en 1700, le dio la ciudadanía a los judíos. Entonces Francia dio un decreto para que los judíos llegaran a ser ciudadanos franceses. Y allí en Francia eran admirados porque los judíos eran banqueros. También en Alemania, en los Países Bajos, ¿sí? En Rumania, en Checoslovaquia, los banqueros eran los judíos. Entonces la gente, como sabían que los judíos no les gustaba el robo, no les gustaba el engaño ni la mentira, iban y les dejaban plata a guardar. También les hacían, o sea, pedían préstamos a los judíos y así. Entonces los judíos en toda Europa se volvieron los banqueros, los comerciantes, los médicos, personas importantes. Ahora, ellos no eran borrachos, como no se gastaban la plata en borrachera y no vivían borrachos ni andando en borracheras, pues ellos llegaron a superar a los habitantes de Europa. Porque los habitantes de Europa, la mayor parte eran borrachos, vivían solo tomando cerveza y poco trabajar, poco progresar, mucha mentira, mucho engaño y mucha cosa. Entonces esto no dejaba a los europeos progresar. Ahora, cuando los europeos vieron que los israelitas los superaban en riqueza, en conocimiento, en sabiduría, en cargos públicos inclusive, entonces los europeos empezaron a tener envidia contra los israelitas y empezaron a perseguir a los israelitas, que ya los llamaban en ese tiempo, los llamaban judíos, empezaron a perseguirlos. Ahora, si ellos querían progresar, dejen la cerveza. Si ellos querían progresar, dejen la mentira, dejen el engaño. Progresen, trabajen, monten empresas, fábricas como hacían los judíos o almacenes, bueno, pero no. Empezaron fue a perseguirlos y a atacarlos. Y esto se llegó a extender más entre 1930 y 1948. Entonces, entre 1930 y 1948, los judíos fueron perseguidos primero en Rusia. Entonces, allí en Rusia, ellos tuvieron que regresar otra vez a Israel. Entonces, a la tierra de Canaán, a la tierra que hoy en día se conoce como tierra de Palestina, pero esa no se llamaba Palestina, sino se llamaba la tierra de Canaán, o también se llamaba la tierra de Israel. Entonces, muchos judíos rusos volvieron a Israel. Muchos judíos de otros países, cuando fueron perseguidos en España, volvieron a Canaán, volvieron a Israel y le compraron tierra
a los árabes. Le compraron. No fue que le robaron la tierra, no fue que le invadieron su tierra, sino que le compraron la tierra a los árabes. Los árabes le vendieron su tierra. Y ellos compraron su tierra con su dinero y empezaron a ponerle riego, a hacer producir la tierra. Ahora, los árabes habían vivido 1000 años ahí y no habían hecho producir ni siquiera pasto a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, a la tierra que hoy en día se conoce como Palestina. No la hacían producir ni pasto. En cambio, los israelitas llegaron e hicieron producir pasto a esa tierra y frutas, y llegaron a cultivar, hicieron sus casas, y empezaron a progresar, y los árabes empezaron a llenarse de envidia. Entonces, para 1930 y 1948, con la persecución en Europa y en Rusia, los israelitas empezaron a pensar en tener un Estado, en volver otra vez a Israel. Entonces ellos empezaron a pedirle a las Naciones Unidas un Estado. Y ellos querían volver, pero ya los judíos llevaban muchos siglos viviendo otra vez en Canaán, en Israel, o en lo que hoy en día se conoce como Palestina. Y otros fueron llegando entre 1800 y 1946, llegaron muchos desde Europa. Cuando los persiguieron, llegaron a la tierra de Canaán, o sea, a la tierra de Israel, o sea, a la tierra que hoy en día le dicen que Palestina. Y volvieron. Entonces, llegaron poco a poco, y ya en 1948 la población de judíos en Canaán, en la tierra de Israel, en la tierra que hoy en día se conoce como Palestina, ya eran más o menos 2 millones de judíos. Ahora, los judíos que llegaron de Alemania, los judíos que llegaron de toda Europa, cuando Hitler los mató, los persiguió, los masacró, entonces esos judíos llegaron como esqueletos. La mayor parte llegaban esos barcos llenos de gente flaquitica, flaca, el solo hueso, porque Hitler no les daba comida, los hacía trabajar y no les daba comida. Pero ya Hitler había matado 6 millones de judíos. Sí, ya había matado 6 millones de judíos. ¿Quién? Hitler. Entonces, estos judíos regresaron en barcos, en aviones, regresaron otra vez a Israel, a Canaán, a la tierra que hoy en día se conoce como Palestina. Regresaron. ¿Pero por qué regresaron allí? Porque ellos ya habían comprado más del 10% de la tierra de Canaán, de la tierra de Israel, de la tierra que hoy en día se conoce como Palestina. Ya habían comprado más o menos el 10% de la tierra. ¿Sí? Pero no se la arrebataron a los árabes, se la compraron. Ahora, los árabes no habían hecho producir ese desierto ni siquiera pasto, y ahora los judíos le pusieron riego, le pusieron agua, tubería y todo esto, y ahora la hicieron producir. Entonces, ahora sí los árabes, viendo que la tierra producía y que la tierra era buena y todo, ahora sí les entró la envidia, y ya no, los árabes no tenían con qué comprarla, entonces quisieron arrebatársela a la fuerza. Entonces, en 1931, en 1882, la población de Canaán, la población de la tierra de Israel, la población de lo que hoy en día se conoce como Palestina, creció la población israelita un 8%. Luego en 1931 un 16,9%, y en 1936 creció un 28,1%, pero en 1946 ya había crecido por lo menos a un 30% más, porque ellos les tocó regresar a su tierra. Entonces ahí se cumplió la profecía que decía que el pueblo de Israel tenía que volver a su tierra y que llegarían esqueléticos, solo esqueletos, y que todo el mundo diría: ahora sí se van a morir, ahora sí se van a acabar, ahora sí este pueblo de esqueletos no va a surgir. Y todos creían que esos esqueletos no iban a surgir, no iban a progresar, pero Dios, esos esqueletos, esos huesos secos, Dios los convirtió en la gran nación, en el gran país de Israel. Pero hoy en día todos los países árabes quieren aniquilar, exterminar a el pueblo de Israel. Todos los musulmanes quieren exterminar al pueblo de Israel. No quieren
robarle lo que tienen, sino quieren es exterminarlos y tomar posesión de toda esa tierra. ¿Qué opina usted?